Invocación al Maestro. Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 24. Mediumnidad. Análisis de las manifestaciones, canalización, capacitación para el servicio. A fin de evitar inconvenientes, no deberá tratarse de obtener mensajes en privado. Todo cuanto es necesario saber y recibir para su mejor preparación espiritual y humana para el servicio, se aprenderá y recibirá en las reuniones de trabajo. Pedir mensajes en privado para resolver problemas propios o ajenos es un riesgo de contactos astrales que es imperioso evitar para no caer en confusión y en posibles desviaciones. Hay casos en que los seres negativos llegan a posesionarse de la mente de una persona que hasta inculcan ideas de destrucción para los demás y también para sí mismo. Las fuerzas negativas saben que del trabajo de la obra del Cristo habrá de resultar su alejamiento de nuestro planeta, porque las fuerzas espirituales que por intermedio de la obra llegarán a la Tierra eliminarán las fuerzas y los seres negativos de nuestro plano astral. Ellos tratan en toda forma de impedirlo. Una forma es desviando a quienes se preparan para obtener contactos superiores y son espíritus que encarnaron para trabajar en la obra de salvación del mundo. Por eso es necesario seguir las instrucciones de lo superior, a fin de evitar que logren su objetivo las fuerzas negativas, que se acercarán tratando de desviar a quienes deberán ser instrumentos de bien. Si aún contra la propia voluntad, como puede ocurrir en un principio, se recibiera algún mensaje oral, escrito, oído o visto, no deberá darse valor real hasta tanto no sea analizado por el Maestro. La forma que los seres negativos emplean para influir en los mediums y facilitar su desviación es halagar su vanidad. Ningún ser superior fomentará la vanidad. Hablará con amor aun cuando deba reprender, pero jamás halagará ni fomentará la vanidad. Cuando un ser superior debe hacernos algún anuncio sobre los maravillosos hechos futuros que esperan a la obra del Cristo, lo hará siempre dándonos a entender que nosotros somos instrumentos y que sea cual fuere la elevación a que como humanos podamos llegar y las necesidades de la tarea que deberemos desarrollar, siempre seremos instrumentos. Por lo tanto, nunca deberemos sentirnos merecedores de honores ni premios por el trabajo realizado. Cuando los seres negativos quieren confundir a los médiums y a los humanos, halagan sus debilidades, porque ellos conocen sus ansiedades, rencores, ambiciones y desarmonías familiares, todo aquello que constituye el aspecto negativo de su vida, y sobre ello inciden al hablarle o manifestarse en su mente. En esos casos, el medium supone que es él mismo quien piensa de esa forma, y es la incidencia negativa que está obrando en su mente. Especialmente en el comienzo, los seres negativos tratan de infiltrar la duda sobre la realidad de la obra del Cristo y sobre la capacidad de los estudiantes más adelantados que han sido designados para guiarlos como servidores. Procuran en toda forma separar al aspirante del camino para llevarlos por otros senderos, fomentar su vanidad y traer confusión a los grupos. Por tanto, ninguna manifestación que pudiera producirse debe ser aceptada si antes no ha sido analizada perfectamente. La capacidad mediúnica, desarrollada bien y con pureza, deberá ser canalización. Aceptamos la palabra medium como sinónimo de instrumento o de medio para que los seres del espacio se manifiesten en la Tierra, pero en la realidad solo poseemos en nuestro vocabulario esa única palabra para referirnos a la extensa gama de calidad espiritual que existe entre quienes reciben las manifestaciones. A todos los llamamos medium y canales.
Medium son aquellos sin preparación superior que, habiendo despertado ciertos centros invisibles que todos poseemos y que capacitan al ser humano para tomar contacto con el plano astral, pueden ser utilizados indistintamente por fuerzas positivas o negativas, y por lo general con anulación de su mente durante el trance. En la obra del Cristo el trabajo es diferente. Los seres superiores tratan de conectar nuestro espíritu encarnado con sus planos, y es a través de nuestro propio espíritu encarnado que nuestra mente recibe sus mensajes. Esa conexión es relativamente fácil de realizar. Todos los espíritus adelantados están preparados para ella, porque las vibraciones espirituales son armónicas con las vibraciones de los planos superiores. Armonización que ha sido lograda a través de miles de años de superaciones y trabajo realizado bajo su guía. Como encarnados, nada de eso se recuerda, como tampoco se recuerda cuál es la misión para la cual estamos en la tierra. Sin embargo, cuando el momento llega, todos los espíritus avanzados sienten el llamado en una forma u otra. Sin embargo, cuando el momento llega, todos los espíritus avanzados sienten el llamado en una u otra forma, ya sea con manifestaciones repentinas, con intenso deseo de adquirir conocimiento espiritual, o un constante desasosiego que no encuentra explicación ni satisfacción hasta llegar al contacto con la obra del Cristo y trabajar en ella. Esto significa que ninguno ha sido señalado como humano para esta misión, que ninguno ha sido elegido por estar en tal o cual posición o situación humana, sino que el propio espíritu es misionero. Por ello, no se procura despertar la mediunidad, sino favorecer y realizar la canalización. Todos los seres avanzados por su preparación, a través de milenios de trabajo, están capacitados para canalizar fuerzas superiores. La canalización se realiza conectando el espíritu encarnado con los planos superiores mediante sutiles canales fluídicos que permiten a los seres superiores enviarles sus fuerzas y sus vibraciones paulatina y progresivamente para que vaya adaptándose como humano a esas vibraciones. Luego, mediante su amor a la obra, dedicación, elevación de pensamiento, purificación y todo lo que favorezca el contacto con los planos superiores, esa conexión va fortaleciéndose y permitiendo cada vez mejor la canalización de las fuerzas superiores y su manifestación en el ser. Cuando desde lo superior comienza en un espíritu encarnado ese trabajo de conexión que permitirá canalizar por su intermedio sus fuerzas a nuestro plano físico, las vibraciones que se van recibiendo ponen en acción los centros superiores que el hombre posee, los centros a través de los cuales solamente pueden producirse fácilmente los contactos elevados. En la obra del Cristo no se procura desarrollar mediunidad, sino capacitar para el servicio. La capacitación para el servicio permitirá realizar plenamente el trabajo para el cual hemos encarnado en este momento en la tierra, el trabajo deseado y solicitado para el cual el espíritu se ha preparado durante miles de años en el espacio y en la tierra, en encarnaciones sucesivas, logrando superaciones a través de pruebas y dolores. Esta es la finalidad de nuestra presente encarnación, ser canales de las fuerzas superiores y servir al Cristo sirviendo con amor a la humanidad. Para ello solo se nos pide la fe que permitirá establecer esa conexión y amor verdadero mediante el cual las fuerzas poderosas que canalicemos podrán ser manifestadas en hechos y circunstancias de bien para los demás. Esta es nuestra finalidad y esta es la obra, que expresada así parece muy sencilla, pero tiene una proyección enorme a la par que sublime. Esta es nuestra finalidad y esta es la obra, que expresada así parece muy sencilla, pero tiene una proyección enorme a la par que sublime y es ilimitada en su capacidad de realizaciones en nuestro mundo.
Todo podrá ser cuando la purificación y la sutilización espiritual logradas permitan que las fuerzas crísticas utilicen a los espíritus encarnados y se manifiesten en nuestro planeta. Mediante la canalización realizada por los espíritus encarnados será posible traer a la Tierra fuerzas sutilísimas que para tomar contacto con planos densos como el nuestro necesitan instrumentos que adapten esas vibraciones a la vibración del plano. Nosotros somos esos instrumentos. Nos hemos preparado espiritualmente durante miles de años. En nuestra presente encarnación fue preparada nuestra materia para que estuviera en condiciones de ser instrumento de la acción de nuestro espíritu, que debía a su vez conectarse luego con planos superiores. Esto significa que ninguno pudo haber sido elegido como humano, sino como espíritu, y en su momento fue preparado en su encarnación para poder constituirse en canal de las fuerzas elevadas. Debemos tener en cuenta la enorme responsabilidad y lo maravilloso de nuestra tarea. No somos simplemente medium, debemos ser canales de las fuerzas superiores, para lo cual es imprescindible tener el corazón y la mente puros. Por lo tanto, debemos preparar no solamente nuestra materia, eliminando todo aquello que signifique toxinas, sino también realizar constantemente higiene mental y emocional. Debemos preocuparnos de eliminar pensamientos y sentimientos negativos y tratar de vibrar en todo momento en tónica positiva y cada vez más sutil, que facilite nuestra conexión con los planos superiores, desde los cuales habrá de recibirse en nuestro planeta las fuerzas que realizarán la obra de redención y evolución que el mundo necesita. El espiritualista está tratando de aprender la ciencia de la vida, la verdad divina, dentro de lo que nuestra limitada capacidad humana nos permite comprender. Digamos que Dios es espíritu. Nunca podremos como humanos llegar a captar la realidad de la verdad divina, porque solamente por sensación espiritual se puede llegar a conocer la divinidad. Esa sensación solo puede sentirla el espíritu en el espacio, y cuando está en el espacio, no son necesarias palabras para expresar lo que es Dios, porque todo en el espacio se transmite y comprende por sensación y por mente. Por lo tanto, es inútil que el hombre quiera definir a Dios. Dios es indefinible. Podemos decir solamente que Dios es la perfección, que Dios es lo absoluto. Dios es el origen de todo lo que existe y la meta de nuestra verdadera vida. Dios es único y absoluto. Todo lo demás en nuestro plano y en todos los planos es relativo y por tanto nunca podremos los humanos tener conceptos absolutamente exactos de las realidades espirituales. Debemos conformarnos con aquello que nos es posible captar, con aquello hasta lo cual progresivamente y mediante nuestro esfuerzo constante podrá llegar a nuestra mente. Eso no significará que hemos llegado, ni que llegaremos nunca como humanos al conocimiento espiritual absoluto. A medida que vayamos avanzando, a medida que nos vamos capacitando mental y espiritualmente, iremos recibiendo el conocimiento total. Es imposible para el hombre, por su gran limitación, lograr el conocimiento total, pero cada ser obtendrá siempre lo que le permita obtener su propio punto de evolución espiritual y su propio esfuerzo. Por tanto, nuestro deseo constante debe ser progresar y progresar, pero recordemos que para poder obtener nuestro progreso es imprescindible buscarlo con mente pura y corazón puro, con fe profunda y con amor verdadero para toda la humanidad.